vamos a estar muy contentos de escucharlos. Déjenme entrar ya de lleno a la presentación y me gustaría decirles lo que es Amexid y lo que no es Amexid. Creo que Amexid tiene todavía un gran esfuerzo que hacer para decir lo que es. Creo que va a ser importante y para mí, insisto, como lo dije en la presentación, el Senado tiene una responsabilidad constitucional clave en tanto analizar políticas de política exterior, pero también tenemos esta parte, como lo dijo muy bien Silvia, y gracias por traernos el párrafo 45, creo que yo vi que todo el mundo lo apuntó. Entonces tuviste un gran efecto en el público. El párrafo 45 ya no tienen que buscarle. En el 45 los parlamentarios tienen una responsabilidad en todo lo que es la agenda, y también después nos dijiste las palabras del secretario general, que me gustaría también hablar, y como vengo de 10 años de Naciones Unidas, como oyeron en mi biografía, creo que es importante decir algo que yo todo el tiempo repito. Esta es la primera generación que tenemos la oportunidad de erradicar la pobreza. Yo me pongo chinita cada vez que lo digo, perdón, pero erradicar la pobreza. Ya no hay que decir, vamos a ponernos una meta de que 32 millones, es erradicarla. Y la otra es la última generación, y me gusta cómo lo dice, la última generación en resolver el asunto del cambio climático, o sea que está difícil el reto, pero si no lo hacemos ya no vamos a continuar en este planeta. Entonces creo que es importante destacar eso. Sin más, déjenme empezar a comentarles la siguiente, por favor, lo que es la Amexid. La Amexid, como dijo la senadora Rojas, en 2011, por ley, y invitamos a la ex senadora Green a venir con nosotros. Hubiera sido un gran placer, porque tengo entendido que fue incansable su esfuerzo por poner esta ley y pasar la ley para que pudiéramos seguir avanzando. México lleva 60 años de cooperante, ¿sí? Pero 60 años de cooperante con muy dispersas acciones, y en toda la Secretaría había varias direcciones encargadas de esto, y con esto de la ley logramos hacer un esfuerzo mucho más enfocado. Tenemos 5 pilares y hablamos mucho de los instrumentos, creo que también la senadora dijo, tenemos los instrumentos para hacer cooperación. Nos faltan cosas, pero ahorita les cuento qué. Pero por lo menos hoy por hoy contamos con una ley, con una agencia, con un PROCID, que es el programa que nos rige y que nos da las líneas de acción para poder hacer nuestro trabajo. Tenemos el RENCID. El RENCID es el registro, y en esto nos podríamos pasar horas, porque es bien difícil registrar la cooperación. Y es bien difícil comparar país con país de qué hacemos en cooperación, porque ven que yo fui contador público, no sé por qué, pero fui en un tiempo antes contador público. Realmente contabilizar estas cosas es bien complicado. Y para comparar hay que ser muy serios y tener metodologías muy claras. Creo que México se está posicionando como muy bueno en esta metodología de registro de cooperación. Entonces, el RENCID creo que es un orgullo. Ya estamos reportando cada año datos de cooperación y seguimos tratando de mejorar esto. Y tenemos el FONCID. El FONCID es el Fondo Nacional para la Cooperación Internacional del Desarrollo. Si les digo el número me da pena, ¿sí? O sea, bueno, también vengo de Naciones Unidas, del PNUD, que maneja 5,000 millones de dólares, entonces nada más le quité unos ceros y dólares, y más o menos llegamos a lo que tenemos en el FONCID, que es una cantidad con la que estamos tratando de priorizar áreas, regiones, temas, pero bueno, tenemos por lo menos ya un instrumento, un fideicomiso en donde podemos tener recursos. Con esto la agencia se siente lista, y ya llevamos, me dio horror cuando dijo la senadora Rojas, 5 años. Siempre decíamos que la agencia era nueva, ya no es nueva. La agencia ya tiene casi 5 años y ahora tenemos que empezar a dar resultados, y eso es lo que me va a tocar en estos próximos años. La siguiente, por favor. La Agenda 2030, que es el tema de este conversatorio, y quiero decir que es la cooperación internacional para el desarrollo dentro de esta agenda lo que a mí me gustaría concentrarme. Nosotros tenemos en el artículo 25
un mandato en el que habla de los ODMs y por eso pensamos que los ODS es algo que se refleja también y, como decía en la mañana o en mi intervención anterior, en el artículo 58 de Addis, o en el párrafo 58, habla de la cooperación internacional para el desarrollo como necesaria para cumplir con esto. El que más, vamos a decir, nos pega de estos objetivos es el último, que es el 17, que se trata de medios de implementación. Recuerden que en los ODMs teníamos el 8, pero era como no muy claro. Hoy por hoy el ODS 17 es claro. El ODS 17 dice fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. Y ahí estamos ustedes, nosotros, los académicos, el sector privado, las fundaciones, ahí estamos en ese objetivo todos juntos. ¿Qué vamos a hacer con esto o qué va a hacer la agencia para poder tener como eje articulador la Agenda 2030? Estamos viendo todos los programas de cooperación que se hacen en México estén alineados de alguna forma a estos objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. La MECSID. ¿Cómo vamos a hacer y qué vamos a tratar? Y esto seguramente si vengo, no sé si venga, pero en 5 años, porque la agenda dura 15 años. Y una cosa importante, y creo que más o menos lo decía Silvia, la agenda de los ODMs se tardó el mundo 5 años en empezar a implementar la agenda. Como decía Silvia, hay que implementarla hoy. Entonces, en 5 años seguramente les voy a poder reportar a lo mejor cosas diferentes que ha hecho la MECSID para lograr y la cooperación internacional para esto. Pero lo que nos hemos propuesto es colaborar con los mecanismos de coordinación internacional, lo estamos ya haciendo, alinear la cooperación que México recibe de las agencias de cooperación bilateral y multilateral con la Agenda 2030, y obviamente los objetivos que se decidan y se van a decidir muy pronto, los indicadores nacionales, integrar la Agenda 2030 en la política de cooperación de México, incentivar mecanismos de coordinación con diversos actores como gobiernos locales, sociedad civil, sector privado, parlamentarios, asociaciones filantrópicas, entre otros. Impulsar las prioridades y la coherencia de las políticas de cooperación y procurar una cooperación al desarrollo eficaz y de calidad. Les voy a contar más o menos qué estamos haciendo ya y algunos, vamos a decir, flagship proyectos emblemáticos que hacemos, que están súper bien encaminados al logro de estos objetivos. La MECSID tiene una región prioritaria y esa región prioritaria es Latinoamérica y el Caribe. En particular, Mesoamérica es algo que vamos a decir, nos ocupa todos los días. Tenemos lo que llamamos el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. Es un proyecto importantísimo que los invito a visitar la página para que vean. Tiene 9 líneas de acción. Si vemos las líneas de acción, vamos a encontrar que tiene los 3 pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el de medio ambiente. Recientemente se incorporó un nuevo eje de acción que es el de Mesoamérica sin hambre. Este nos ha permitido internacionalizar la cruzada por el hambre y ha sido verdaderamente en muy poco tiempo. Obviamente nuestro socio implementador es la FAO. En este momento para Centroamérica del corredor seco y lo que están viviendo y lo que viene, creo que Mesoamérica sin hambre va a ser un punto de cooperación con nuestros socios muy, muy importante. Tenemos muchos ejemplos que aquí lo pongo. Déjenme a lo mejor comentar sobre el CIEPAC. El CIEPAC es el Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central. Tenemos con este proyecto conectado a Centroamérica en electricidad. Los costos han bajado un 32%. Nos falta todavía algún tramo con México y con Colombia, pero podemos ya ver resultados muy claros. ¿México qué ha hecho? México lidera y preside
el proyecto Mesoamérica desde hace varios años y además con el Fondo Yucatán, que es un fondo que tiene Amexid con, obviamente, Hacienda, hemos logrado poder invertir en proyectos de infraestructura que han dado realmente a nuestros vecinos de Centroamérica un gran resultado. Tenemos con el Caribe, y el Caribe tenemos un gran compromiso como México en ayudarlos. Tenemos un proyecto que me encanta presumir con INEGI, que el otro día me junté con 14 países del Caribe, uno no puede creer, 14 países, de muchos más, y me decían, Gina, este proyecto de cooperación nos ha permitido estar en el diálogo internacional de lo que son desastres naturales, prevención, adaptación. O sea, si el Caribe no está sentado en las mesas de discusión de esto, ¿quién más? Son de los países más vulnerables a todo lo que son desastres naturales. Hemos hecho, por primera vez, todo el Caribe cuenta con imágenes satelitales, no me sé bien los nombres, pero con geodesia, geomática, geotodo, ¿sí? Entonces, uno ve, por ejemplo, me comentaban en Cuba, decían, todos los países tienen imágenes satelitales de Cuba. Nosotros con este sistema vamos a tener imágenes satelitales para mejorar la agricultura, para mejorar la urbanización. O sea, de verdad es un proyecto de no muchos millones de pesos y con eso hemos cambiado totalmente al Caribe en cuestión de todo lo que se llama geoespacial, vamos a decir. Acciones destacadas en otra de las áreas, la siguiente, que Amexid está presente, es cooperación académica, obviamente. En cooperación académica, déjenme platicarles 3 grandes proyectos que tenemos. Alianza para el Pacífico, como saben, tenemos este mecanismo. Ahí tenemos una plataforma de movilidad estudiantil y académica que creo que ya está dando muy buenos resultados. Tenemos también... Tuvimos, porque esto no se va a renovar, pero todavía tenemos a estos estudiantes aquí, dimos 300 becas para haitianos para todo licenciatura. O sea, están en nuestro país más de 4 años, con un año antes o 6 meses antes con el idioma, estudiando en nuestro país. Estamos monitoreando muy bien su desempeño y realmente es un orgullo que México vaya a poder tener 300 graduados de Haití en carreras que creo que le van a dar a su país mucho de vuelta. Obviamente tenemos el gran proyecto Proyecta 100,000 y si no lo conocen, los invito a conocer. El presidente Peña Nieto en la visita con el presidente Obama lanzó esta iniciativa y son 100,000 estudiantes cada año, no es 100,000 estudiantes acumulados al 2018, 100,000 estudiantes cada año a Estados Unidos, en general a aprender el idioma y para docentes para tener una mejor capacitación en ser maestros de inglés. Este es un proyecto enorme, no sé si entiendan más o menos la magnitud de comprometerse con 100,000 estudiantes cada año. Este año la meta son 67,000 y esperamos que para 2018 estemos en 100,000. Obviamente este es un esfuerzo del gobierno federal junto con Amexid, con la SEP y con todas las demás de la administración pública, entidades y con los estados de la República también. Aquí tenemos que entrarle todos. Les doy un dato que me encanta. ¿Cuántos mexicanos creen que sabe inglés como para poder ir a estudiar una licenciatura o algún asunto académico a Estados Unidos? Solamente 870,000 mexicanos hablan inglés para ese nivel. Tenemos que hacer un gran esfuerzo porque si no, no podemos ni aprovechar las becas, Y una cosa, porque si no me van a regañar mis colegas, Proyecta 100,000 se trata también de una experiencia cultural de intercambio. No solamente es adquirir conocimientos académicos, sino es un asunto de intercambio. Estados Unidos, a su vez, tiene un programa también de 100,000, se llama, no recuerdo ahorita el nombre, Strengthening, Language, y tenemos también la reciprocidad con ellos. En cooperación técnica y científica, aquí tenemos una activa programación bilateral con Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba,
con países donantes tradicionales, Japón, Alemania, Francia, España. Estamos activísimos en todo lo que es intercambio de cooperantes, intercambio de conocimiento científico, y ahí tenemos también buenos resultados. Tenemos un laboratorio de cohesión social con la Unión Europea y creo que también podemos poner eso como un proyecto emblemático de Amexid con otras dependencias. ¿Qué más hacemos? Ayuda humanitaria. Y aquí me encanta que estén los parlamentarios, porque México se ha reconocido siempre tradicionalmente como rapidísimo se lanza a la ayuda humanitaria. México hoy no cuenta con un fondo, ¿sí?, especial para poder hacer frente a estas demandas de los países para ayuda humanitaria. Es un problemón tratar de ayudar. Por ejemplo, ayer llegó a mi escritorio un requerimiento para Fiji, para Islas Marshalls, y no recuerdo ahorita el nombre. No tenemos una forma muy ágil de actuar, a pesar de que quiero decirles que siempre actuamos. Le hacemos como sea, trabajamos muy de la mano con Senapre, trabajamos con Gobernación, pero no hay un esquema jurídico ni un fondo para hacer un frente rápido a estas necesidades. Entonces, este es como un comercial que vengo a hacer. Yo creo que es importante hacer un grupo de trabajo para ver cómo México realmente puede hacer frente a este tipo de demandas. Tengo aquí, por ejemplo, algunos ejemplos que con mucha dificultad hemos logrado hacer, pero sismos en Nicaragua, el deslave en Guatemala el año pasado a principio, y el reciente apoyo a migrantes cubanos en Costa Rica. Tenemos un área más o dos áreas más en Amexid, ya están viendo qué grande es, y es obviamente el seguimiento en temas prioritarios en foros internacionales. La Secretaría tiene una subsecretaría de Asuntos Multilaterales, pero en particular Amexid, por ejemplo, en todo lo que es la Alianza Global para la Eficacia, somos los que llevamos este tema. Acabamos de regresar, no sé si recuerdan, el año pasado la gran reunión, año pasado, 2014, ¿no? La primera reunión de alto nivel que hubo en México, con resultados increíbles. La siguiente reunión será en Nairobi a finales de este año, pero México copreside esta iniciativa que creemos que es de gran importancia, porque sin eficacia no vamos a lograr la consecución de los objetivos. Y el área que también tiene Amexid, que no es tan común en las agencias, hay algunas agencias que lo tienen, otros no, es la promoción. Tenemos promoción económica y promoción cultural. Obviamente promoción económica tenemos ProMéxico, ¿sí? Trabajamos coordinadamente con ellos y estamos poniendo aquí el gran logro de tener ahora un acuerdo con ProMéxico en cómo trabajar esto. Creo que lo estamos haciendo mucho mejor que en años pasados, pero hay países que no tienen ProMéxico presente, y es Amexid el que ayuda a las embajadas a hacer esta promoción. Y tenemos promoción cultural. México es increíble, yo creo que la cultura de México es súper exportable. Recibo unas 37 solicitudes de las agencias de exhibiciones, conciertos, you name it. O sea, es increíble lo que México tiene de oferta cultural y cómo lo lleva a México. Hemos hecho 2 años duales, el año dual de Reino Unido, y ahora empieza el 11 de abril el año dual con Alemania. No es únicamente cultural, y a mí más bien como cooperación me gusta muchísimo el área educativa y de cooperación científica. Del de Reino Unido los invito también, está en la página, a ver los grandes resultados que tuvimos. Obviamente la parte cultural es muy vistosa, pero en cuestiones académicas y científicas sobre todo tuvimos logros importantes. Empezamos el de Alemania el 11 de abril con la inauguración de la exposición de los mayas en Berlín, con el presidente Peña Nieto inaugurándola, y ahí se lanza el año dual de México-Alemania. 2 datos les voy a dar de dinero. Flujos de cooperación al desarrollo. Obviamente pongo al gigante de China,
¿no? Con 2.997 millones de dólares. Pueden ver a México con 551 millones de dólares. Están países junto a nosotros como Brasil, Indonesia, Chile. No sé por qué no tengo Turquía, embajador, pero debería de tener Turquía. Les quiero decir por qué debería de tener Turquía. Turquía tiene una agencia increíble de cooperación. De hecho, se llama TICA y abrieron una, vamos a decir, no se llama sucursal, ayúdenme. ¿Cómo? Ok, una oficina en México recientemente, y me comentaba ahorita el embajador que tiene un asunto regional, que tienen una reunión en Antigua. Entonces, TICA está muy presente en nuestro país y en nuestra región. Si no mal recuerdo el dato de 2013, tienen 1.100 millones de dólares de cooperación, comparado a 551 de México, o ya no quiero poner a mis vecinos los números, pero creo que Turquía ha hecho un excelente esfuerzo en lo que es cooperación internacional. Gracias, embajador. La siguiente. Y les comparo los años y les digo que no se entusiasmen por el 551, porque seguramente en los siguientes años vamos a regresar al 200. ¿Por qué? Porque dimos una condonación de deuda a Cuba de 300 millones más o menos. Eso se llama cooperación financiera, y entonces subió nuestro número, pero vamos a bajar. Nada más les doy una idea de que 250 millones de dólares de cooperación ofrecida no me parece maravilloso. Estamos explorando tener una línea presupuestal de cooperación internacional para el desarrollo en el presupuesto. Hoy por hoy es una línea metida en la Secretaría de Relaciones Exteriores que creo que se llama pasajes y viáticos. Entonces, mire, qué bueno que hacen cara. Entonces, creo que tenemos que tener el reconocimiento de cooperación en nuestro presupuesto. Entonces, este es otro comercial. Y el siguiente comercial, y muy rápidamente, no me voy a tardar mucho, el presupuesto de Amexid son 465 millones el año pasado, pero de esos, cerca de 200 o más son cuotas a organismos internacionales como la OCDE, o sea que realmente de proyectos de cooperación tenemos Amexid muy poquito espacio para hacer. Pero les recuerdo que Amexid no es el que implementa la cooperación, es el que coordina la cooperación, el que acompaña la cooperación, el que la promueve, pero que también tiene un presupuesto para hacer proyectos con sus socios implementadores. ¿Cuáles son los retos de Amexid? Creo que el primero es importantísimo, bueno, para tener una cooperación y promoción responsable con recursos limitados. Número uno, hay que hacer énfasis en resultados. Vamos a hacer un gran esfuerzo de no tener proyectos así, ¿sí?, dispersos, proyectos que son ocurrencias de gente, ¿no?, sino tener realmente una estrategia de cooperación, que es por lo que quiero tener iniciativas más sólidas y más sostenibles basadas en la apropiación de los países y las prioridades del desarrollo. Queremos tener mejor difusión. Yo cuando me vine a Amexid, y ahorita Diego me lo confirmó, me dice, ¿cómo te viniste de ser, ¿cómo es?, subsecretaria general adjunta de Naciones Unidas a la Amexid? ¿Qué es la Amexid? O sea, la Amexid no es algo, no me dijo tanto, nada más me dijo lo primero. Él sí sabe lo que es el Amexid porque trabaja en el desarrollo, pero les digo, en mi familia le dijo, me voy a dirigir la Amexid. ¿La qué? Me dijo, ¿cómo es? ¿Qué se come o cómo? La Amexid es algo que necesitamos llevar a otros niveles, y esa es una de las cosas que queremos. Queremos tener gran respeto a los canales y mecanismos institucionales para la cooperación, comunicación y coordinación entre nuestros representantes en el exterior. Tenemos que usar a las embajadas para hacer esto. Queremos tener congruencia entre el discurso y la realidad. Y les digo, esto es bien importante, uno se compromete, ¿no? Yo voy a dar 75 millones de dólares a no, o sea, no podemos hacer ese tipo de compromisos. Podemos comprometernos a ser unos cooperantes de primer nivel como lo somos. Y la otra vez, es jerarquizar
recursos. Como última lámina, me gustaría decirles que queremos que la MEXID sea el vehículo para que México sea un verdadero actor con responsabilidad global, que facilite la articulación entre necesidades, solicitudes y capacidades, que se convierta en una referencia de institucionalidad y solidez de la cooperación al desarrollo y que impulse esquemas innovadores de asociación multiactor. Todo esto enmarcado, obviamente, en la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Casar. Bueno, yo al final del panel daré algunas conclusiones, algunas sobre todo tareas que yo creo que podemos quedarnos, pero bueno, le doy la bienvenida a la senadora Angélica Araujo, que es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Y también agradezco la presencia de los señores embajadores, que no los mencioné específicamente al principio, pero la verdad es que siempre nos acompañan. Muchos de ustedes continuamente los tenemos en los eventos de la comisión y les agradecemos muchísimo su presencia en estos foros. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al señor Diego Canepa. Él es... me da mucho gusto tenerlo en México, fuimos colegas, nos conocimos en las Asambleas Generales de la Unión Interparlamentaria y ahí estuvimos en algunas andanzas juntos, yo como delegada, él también, y me da muchísimo gusto ahora verte de nuevo, Diego, acá en México. Bueno, él fue en 2004 electo diputado nacional por el departamento de Montevideo en Uruguay y en la Cámara de Representantes integró las comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, Asuntos Internacionales, Educación y Cultura, Industria, Energía y Minería y Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, o sea, multitask el diputado, y la Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología. Durante los años 2008 a 2009 se desempeñó como coordinador de la bancada de diputados del gobierno. En las elecciones de 2009 participó como primer candidato al Senado de la lista 5005, siendo el único menor de 40 años de todo el sistema político en encabezar una lista al Senado. Luego del nuevo triunfo del Frente Amplio ese año, el presidente electo José Mujica lo designó prosecretario de Presidencia. Entre 2010 y 2015 presidió 5 agencias del gobierno, entre ellas la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Y actualmente se desempeña como asesor para Naciones Unidas y como asesor para asuntos globales del secretario general de la OEA. Entonces, Diego. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo soy muy informal, le pido disculpas a los mexicanos que sé que son muy formales. He estado hace muy poco en México, la suerte me ha llevado este año a estar bastantes veces. La senadora Rojas, muchas gracias por sus palabras. Como dice Pepe Mujica, yo no tengo la edad de Pepe, por suerte, soy un poquito más joven que Pepe, pero cuando a uno le leen lo que hizo, si uno se creyera todo lo que le leen, empezaría mal una conversación. No es ni tan ni tan poco. Hay muchos cargos por ahí que son más rimbombantes de lo que realmente implican. Yo fui prosecretario de la Presidencia, que es como ministro de la Presidencia, y eso implicaba presidir algunas agencias, pero se imaginan que siendo ministro de la Presidencia, presidir 5 agencias al mismo tiempo son otros los que trabajan. Uno es el que es el responsable político de esas agencias. En el caso de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que nació en el 2011, igual que Amexid, sí me siento más parte, fui el primer presidente porque fui impulsor fuertemente de esa creación en Uruguay y trabajando muy cerca de Naciones Unidas y del PNUD de algunas discusiones muy similares a la que ha tenido México. Agradezco mucho también la presencia de una compatriota de Silvia Rux acá en México. And to Mr. Atwood, thank you very much for sharing our panel here with us. Es muy importante esta oportunidad de tener distintas visiones.
Gina no es una vieja amiga, porque no tiene la edad ni ella ni yo para decir eso, de que somos viejos amigos, pero la conozco hace mucho. Quiero decir algo que normalmente no lo expreso, pero creo que es importante porque acá hay varios diputados y senadores que le agradezco su presencia, y también a los señores embajadores de la comunidad internacional presentes en México, y a quienes están escuchando, seguramente trabajadores que están en los equipos de los diputados y los senadores, o algunas personas vinculadas al mundo académico. La sorpresa de que Gina esté aquí es porque objetivamente creo que ni los senadores ni los diputados mexicanos son conscientes del privilegio, del lujo de tener a Gina Casar como secretaria ejecutiva de Amexid en este periodo. Y lo digo al lado de ella presente porque no solamente es un problema de sobrecalificación en su trayectoria, sino también en su capacidad y en el lugar en el que estaba y en lo que puede tener por delante. El amor que lo decía la senadora Rojas, esto solamente se explica, y bastaba escucharla, por esa cosa que solamente se tiene una pasión muy grande por su país y un amor muy grande por México, y sus ganas seguramente de una etapa de su vida de seguir aportando ahora sí directamente desde el gobierno mexicano, con lo ingrato que es, todos sabemos, acá hay varios senadores y diputados, yo sigo siendo antes que nada un político, ahora en retiro estratégico por unos años para descansar un poco de la locura, pero todos sabemos que es mucho más fácil hacer lo que estoy yo haciendo ahora, que es estar afuera y disfrutando de la experiencia de poder aportar en otros ámbitos, que meterse adentro de la política cotidiana en un país para poder aportar en ese tema. Así que creo que lo más importante de este primer dato es valoren lo que se tiene para poder avanzar en esta etapa en México. En segundo lugar, yo fui invitado para hablar de muchas cosas que se dijeron acá son varias de las discusiones que se han tenido globalmente. Yo no quiero contarles cómo es el diseño de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, porque muchas veces, claro, uno dice, ¿cómo voy a comparar a México con un país que tiene la población de una delegación de la Ciudad de México? No sé si sigue siendo delegaciones, porque ahora discutieron un cambio político, no sé si hay delegaciones o no en Ciudad de México, no estoy al tanto si ya hicieron esos cambios, pero Uruguay tiene 3.330.000 habitantes, no llega ni a 3,5 millones, pero tiene un nivel de influencia política mucho mayor a su población y al tamaño de su economía. Tamaño en términos absolutos, porque en términos relativos Uruguay es el país con el PBI per cápita más alto de la región, a pesar de que mis amigos chilenos, estas cosas que les importan mucho, se sienten un poco enojados con esos datos, pero es la realidad, aunque para los uruguayos y para el gobierno de Mujica nunca lo consideramos el dato más importante. Y esto es algo muy importante a discutir ahora sobre desarrollo. Es un error profundo medir el desarrollo de un país a partir de su PBI per cápita. Es un error profundo. Y es un error profundo que no lo hemos logrado, por eso le daba lata, no lo hemos logrado cambiar a nivel internacional, porque es el más fácil, porque la gente que viene del mundo financiero y económico, como mi amiga Gina Casar, que tienen razón en que hay que poder medir las cosas, porque hago paréntesis, disculpen que sea tan arborescente, yo siempre le decía a mis ministros cuando íbamos a discutir presupuesto, lo que no se puede medir no va en el presupuesto, y lo que no va en el presupuesto no es política pública, y eso es una regla de oro para la gestión. Si me viene con cualquier proyecto y no hay indicadores claros de cómo lo vamos a medir, porque si es el que nos parece a nosotros, el cómo nos impacta, lo subjetivo de qué bien que estuvo esto, eso es lo peor para una política pública. Tiene que haber indicadores lo más objetivos posible, nunca hay objetividad total, pero que nos implique, ¿saben por qué tenemos que tener esto? Porque nosotros los políticos lo primero que hacemos es enamorarnos de nuestros errores. Solo tendemos a enamorarnos de nuestros errores. ¿Por qué? Porque para la política básicamente es convencer. Es lo que está haciendo China, demostrándole su trabajo y querer convencerlos a ustedes de cuál es el valor de esta cooperación y de lo que vamos a hablar en unos minutos. Y cuando uno está muy convencido de algo, llega al gobierno y puede implementar esa política, y la política no da resultados, y uno está tan convencido, porque si no, no puede convencer a otro, que es la base de la política, para convencer a otro, uno tiene que estar convencido de lo que cree, que cuando da resultados, la primera respuesta de cualquiera de nosotros es, está mal implementado, háganlo de vuelta. Y cuando sigue dando malos resultados decimos, no puede ser, vamos a insistir. Y así perdemos mucho tiempo, cuando en realidad en una política pública, si hay indicadores muy claros que nos demuestran que eso no está dando el resultado necesario o el esperado, hay que cambiar, porque lo único que es permanente es el cambio. Y eso también es una enseñanza importante en la cooperación. La importancia para México, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Uruguay y México? Ustedes son un país de 120 millones de habitantes, o 125, 130, llamados a ser un país referente en la región, por el impacto que tiene su tamaño de población y su tamaño económico. Y aparte, pues los mexicanos, como los brasileros, necesitan sentir que su país es importante, son muy patriotas en eso. Los uruguayos, un país de 3,5 millones de habitantes, nadie le importa eso, excepto en el fútbol, y lo único que le importa es sentirse bien y vivir una buena vida, y tener una vida tranquila y pasarlo más bien. En Uruguay yo siempre digo, y Silvia me puede ratificar, hay dos velocidades.
despacio y muy despacio. Esas son las dos velocidades del país. Y con eso vamos contentos con nuestros problemas. Pero México está llamado a otras cosas. Y los mexicanos reclaman estar llamados a otras cosas. Hay un orgullo muy fuerte de esa cultura que nadie duda que tiene México como señal. No hay, yo lo quiero decir, lo dice Pepe Mujica siempre, no hay país en América, y disculpen si se ofende a algún otro país como Perú, algún otro que tiene cultura muy fuerte, no hay país en América Latina y el Caribe con una seña de identidad cultural tan fuerte como México. Y eso es un acervo enorme que tiene México, una ventaja comparativa enorme que tiene en ese sentido. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la cooperación? En primer lugar, el mundo ha cambiado mucho. Obviamente, para la gran mayoría de los países, la cooperación internacional para el desarrollo fue visto como un anexo más de su política exterior y por lo tanto era un mecanismo más de influencia en la región. Lo mismo que están planteando para México lo hacen los turcos, lo hacen los norteamericanos, los maestros, para mí, discúlpenme, no sé si vino, que hicieron esto durante gran parte del siglo XX, fueron los ingleses. Si alguien cree que los ingleses perdieron el imperio, todavía no entendieron cómo manejan los ingleses su cooperación internacional. Han sido los mejores maestros en la cooperación internacional. En plena crisis ahora en Europa, el único país que ha aumentado dramáticamente y drásticamente su presupuesto para la cooperación internacional es Inglaterra. Hay que aprender bastante de los ingleses si quieren ustedes los mexicanos tener soft power y tener capacidad de influencia, aunque no sea directamente a través de otro mecanismo. Con mi amigo Atwood o Atkins es otro tipo de influencia que tiene el Estados Unidos en ese sentido. Pero voy a la cooperación, ¿qué significa para México? Señores diputados y señoras senadoras, no se ganan votos discutiendo con los votantes de cómo coopera México en el exterior. Es un gran drama esto, es un gran drama. Cuando van a elecciones, nadie va a ganar votos caminando su distrito, o su circunscripción, o su pueblo, o su estado, diciéndole qué bien que hemos apoyado a que la cooperación en México. Obviamente, nadie es tonto y todos sabemos que eso es un problema. Pero es un debate tan falso, porque acá lo que estamos discutiendo es si la élite mexicana, de la cual ustedes son parte, no asume lo importante que significa esta cooperación, y ahora voy a dar los argumentos de por qué es así, tenemos un problema enorme. Porque es como la misma discusión de quien dice vamos a gastar en cárceles cuando tenemos que hacer plata hacia escuelas. Son discusiones que son muy primitivas como para tener seriamente en una sociedad con el nivel de desarrollo que tiene México. Con una enorme desigualdad como tiene América Latina. Como decía bien Silvia, hoy sigue siendo la principal llaga de América Latina, que más allá de nuestro crecimiento económico, más allá de los intentos que se han hecho, eso sabemos que es necesario pero no es suficiente. La desigualdad sigue siendo el principal desafío que engloba todos los demás desafíos en nuestra América Latina, con cada uno con situaciones diferentes, y en un país tan grande como México, con realidades diferentes. Por lo tanto, la existencia de Amexid fue un paso muy grande. En países federales y de tal tamaño como México, tiende a ser muy difícil encontrar agencias como la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza de los poderes locales, normalmente las gobernaciones, o incluso los municipios, que no les gusta, o los ministerios, porque la densidad institucional en México es grande, y en nuestros países después de varias décadas, la pelea de jurisdicción y de qué es mío y qué no es mío en un presupuesto es peor que una pelea de matrimonio. Ahí ustedes van a ver la pelea no de los políticos, las burocracias dan una pelea a muerte por cualquier artículo que implique un peso corrido de un lado a otro, porque la pérdida de poder está basada en quién maneja tal artículo o tal presupuesto. Por eso normalmente, y me reía, en Uruguay nosotros sí tenemos un fondo muy, muy chiquito en relación a la población, quizás al nivel de México, pero obviamente mucho menor, pero donde la discusión era, no puede ser que aparezca en una línea metida dentro de viajes y viáticos y tal cosa, y el pago de esto, porque a veces nos mentimos. Pagamos en organismos internacionales o condonamos deudas, como hizo México, y después decimos, cooperamos con 500 millones. No, mentira. No, eso es muy lindo para poner un aviso de prensa y que se lo crea alguien. La realidad es otra. Si le condonamos la deuda a alguien, en lo financiero no es ayuda para el desarrollo, es otra cosa. Y México tiene presencia en el BID y tiene su propia política de influencia en la región a través del BID y tiene otro tipo de mecanismo, y eso no es cooperación. Esto como cuando mis ministros venían y decían, pero esto lo vamos a hacer con plata del BID. ¿Y qué es plata del BID? ¿Te pensás que es plata regalada? Es plata que tenemos que pagar. Si el BID es un banco, nos presta, muy linda la plata que nos presta, pero la plata es la nuestra que le damos al banco y nos presta la plata al banco. Sí, pero nos cooperan la parte técnica. Sí, te dan plata, y no estoy hablando contra el BID, que es una maravillosa institución para la región, pero es para entender qué es cooperación. No es cooperación los préstamos blandos, no es cooperación los préstamos no reembolsables, no es cooperación los préstamos para preparar técnicamente la llegada de un préstamo de infraestructura. Eso es otra cosa. Los amigos chinos dan una cooperación enorme en términos de préstamos muy blandos para el desarrollo. Es otro tipo de discusión, no es el tipo de cooperación para el desarrollo que estamos discutiendo hoy acá. Es otro capítulo. ¿Por qué es clave los parlamentarios? Primero, para darle legitimidad.
Y segundo, para comprender que esa necesidad de influencia que tiene, que decía muy bien la senadora Rojas, de soft power que puede tener México en la región, y que lo tiene por el tamaño que tiene, por la influencia de sus empresas, por la influencia de su cultura, tiene una obligación diferente a otros países. Y aquí viene la parte que voy a ir finalizando para no aburrirlos. Y esto es muy anglosajón, pero es real. Si alguien quiere ser el dueño de algo, tiene que pagar la fiesta. No se es solamente por ser el más grande, o el más lindo, o el más fuerte. No. La comida hay que pagarlo, no hay un free lunch acá. Por lo tanto, si México quiere tener el lugar que dice México que tiene que tener, y que todo su sistema político, no importa en el partido en el que estén, en todo su arco político, dicen que México debe tener, y así sus mexicanos están convencidos, entonces, muchachos, hay que poner lo que hay que poner para estar en ese lugar. Porque si no, los amigos americanos, los amigos ingleses, los nórdicos, porque Noruega es como Uruguay, un poquito más grande de Uruguay, tiene 5 millones de habitantes, es verdad que tiene el petróleo con un desarrollo enorme, pero si uno mide, e incluso en su PIB per cápita, cuánto da para la cooperación los países nórdicos, es muy superior al que da cualquier país de América Latina. Y eso implica un compromiso con esta visión global de la humanidad, un compromiso más allá de lo que es la influencia política que quiere ganar el país legítimamente con la cooperación. Eso aporte al lugar que todos compartimos, porque al final del día, en este planeta, en este barco, estamos todos juntos. Y por lo tanto, el aporte de lo que compartimos, obviamente cada uno tiene que poner lo máximo de su parte, pero quienes tienen un país del tamaño de México tienen mucho más responsabilidad que otros. Y se lo vengo a decir a los señores legisladores, porque es muy lindo sacar la bandera mexicana y decir somos los más grandes del mundo, o somos los mejores del mundo, o queremos ser los mejores del mundo, pero después hay que hacer las cosas para tener los niveles de influencia que hay que tener, y en este caso quiero decirle, la cooperación sur-sur, que es algo que explotó en su momento por una reacción frente a las relaciones norte-sur, y bueno, esa cosa que ustedes saben que en cooperación internacional, que a mí no me gusta mucho, igual que los anglosajones, les encanta a estas agencias usar siglas, acrónimos, que nadie entiende nada, o cosas que nadie pueda entender. Entonces, inventan programas, proyectos, inventan fondos, que cuando solamente Gina Casar podía entender el Track Fund de Naciones Unidas, una experta en entender dónde estaban los fonditos. Entonces, al final es una cosa esotérica, es para iniciados, que pueden entender de dónde sale la plata y a dónde puede ir y cómo se deben seguir los procedimientos para obtener un financiamiento. Pero ese capítulo de por qué se hizo tan complejo tiene una contraparte muy importante para nosotros. El mundo, hoy sabemos que no importa el poder económico y militar que pueda tener un país, necesita seguir aprendiendo de otro. Y por lo tanto, algo que yo he llamado la interdependencia inteligente es parte de lo que deben buscar los países más grandes como México. En mi opinión, México obviamente debe seguir teniendo cooperación, porque hay problemas estructurales en México que se puede generar conocimiento aún hoy con países que relativamente tengan un desarrollo menor que México, que pueden haber resuelto, aunque nada es igual y las idiosincrasias son distintas y nada se puede copiar tal literalmente, pero siempre se puede seguir aprendiendo. Y la cooperación, de seguir recibiendo cooperación, es clave para, como el Sistema de Naciones Unidas, con su presencia, para poder generar esos intercambios de experiencias y de aprendizajes. Y al mismo tiempo, la presencia de México en ese camino. Y quiero decirles algo para finalizar muy interno. Me alegro mucho de lo que dijo Gina de la registración. En un país como Uruguay, imagínense, una delegación, como le dije, chiquitito, con una densidad institucional muy fuerte, con una trayectoria, tiene un Estado muy presente, bastante más grande en términos relativos que el mexicano, y tardamos 3 años con una decisión política. Yo era prosecretario de Presidencia de la República, estaba al lado del Presidente de la República, era como si fuese el jefe de gabinete acá, más mezclado con el ministro de la Presidencia, con órdenes directas a los ministros de que compartieran la información. Tardamos 3 años en juntar toda la información de realmente cómo se estaba cooperando en cada departamento, cada gobernación, me imagino en México. Acá todo el mundo, ese es un problema importante. Si los señores legisladores no le dan el poder jurídico, que es la clave en todo el entramado, porque acá los burócratas entienden solamente una cosa: los decretos, las leyes y lo que marca la norma. Con eso, porque en la discusión uno no la gana, lo que lo gana es imponiéndole con una decisión. Y en ese sentido, fortalecer las capacidades de registración y de articulación y de coordinación de Amexid es la clave para que México tenga mayor eficiencia y eficacia con recursos escasos como tienen todos los países. La mejor forma de ser más eficiente y eficaz es tener la centralidad estratégica en la visión de la cooperación internacional. Luego la ejecución, y eso es muy bueno en México como en todas las agencias, no tiene que pasar por la agencia, la ejecución es descentralizada. Y ahí es todo el aparato a nivel estadual, o a nivel nacional, o a nivel federal, o a nivel municipal, que se debe aprovechar
las experiencias y las capacidades mexicanas para que la agencia pueda definir quién juega un rol en cada momento y quién es contraparte en cada momento, en cada nivel de gobierno. Pero la centralidad estratégica de la visión de la cooperación tiene que tener la posibilidad jurídica de poder centralizar la información, los datos y la definición del plan estratégico. Sin eso, lo que van a tener es una Gina Casar con su equipo corriendo y peleando todo el día con una cantidad de gente, enloquecida con todo el mundo, peleando con todo el mundo y perdiendo mucho tiempo y energía de una mujer, que es un privilegio con su equipo que la tengan en la agencia, tratando de generar las condiciones para que la Mexid cumpla el rol que debe cumplir. Y eso es una pérdida de energía que se resuelve si hay voluntad política para hacerlo. Así que mis felicitaciones a México, han hecho mucho, tienen mucho para hacer. Objetivamente se lo digo, parece atrevido porque ahora estoy con más libertad porque no integro un gobierno. Es poco un fondo de 250 millones o un global de 250 millones para México. Y yo entiendo que tienen una pobreza enorme, que si uno mira lo que pasa en Chiapas y te dicen, no, tú la Gutiérrez van a cualquier lado en Guerrero, hay una cantidad de problemas. Pero no comprender el rol que implica la responsabilidad en el campo internacional que tiene México, y esta es una oportunidad de oro para algo finalmente. Es una oportunidad de oro tener una política de Estado. Con toda la diferencia, yo soy los que creo que no debe haber política de Estado en todo, pues por algo tenemos izquierda y derecha, por algo tenemos ideas distintas, por algo tenemos partidos distintos. No voy a pedir al PRD, al PAN, al PRI, al Partido Verde que se pongan de acuerdo en todo. Pero en esto hay una oportunidad muy clara de una visión común, no de política exterior, que también se puede discutir, porque el lugar de México en el mundo también es una visión que debe pasar por una visión de cuál es el modelo de desarrollo que se tiene para el país, y no me quiero meter en ese tema porque no me corresponde. Pero sí, qué tipo de cooperación y cómo coordinar la cooperación y cómo fortalecer a México en esa cooperación tiene una oportunidad de oro los distintos partidos que integran el Senado y la Cámara de Diputados, de construir una política de Estado que les va a permitir tener una continuidad que no va a depender de los cambios de gobierno, de que cada sexenio se cambie hacia dónde se va, sino que una política que va a permitir una permanencia estratégica a México. Así que, Gina, muchas gracias por la invitación. A Laura, lamento que sé que no viene Rosario Green, también la conocí en la UIP, y a todos los colegas y ex colegas, muchas gracias de nuevo por estar en Ciudad de México, y bueno, y espero que este tipo de conversatorios permitan tomar conciencia de la importancia que significa la cooperación para México. Gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad es que esta visión desde fuera y también desde tu experiencia nos ha enriquecido muchísimo. Ahora vamos a continuar con la participación del señor Brian Atwood. Él fue presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos a partir de enero de 2011 a diciembre de 2012. En 2001 se desempeñó en el panel del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre operaciones de mantenimiento de la paz. Se unió al servicio exterior en 1966 y sirvió en las embajadas de Estados Unidos en Costa de Marfil y España. Anteriormente, el señor Atwood se desempeñó como administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo de 1993 a 1999, durante la administración del presidente William Clinton. Antes de esto, dirigió el equipo de transición en el Departamento de Estado y fue secretario de Estado. Durante la administración del presidente Jimmy Carter, ejerció como secretario de Estado adjunto para las relaciones con el Congreso. Desde 2002 hasta 2010, el señor Atwood fue decano de la Escuela Hubert Humphrey de Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota. Otras posiciones anteriores lo incluyen como el presidente y director ejecutivo de Ciudadanos Internacional entre 1999 y 2002 y presidente fundador del Instituto Nacional Democrático de Asuntos Internacionales de 1985 a 1993. De 1981 a 82 fue decano de Estudios Profesionales y Asuntos Académicos en el Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor Atwood, adelante. El señor Atwood hablará en inglés. Si necesitan traducción simultánea, están detrás las diademas. Discúlpeme que tengo que hablar en inglés, pero he hablado español hace 30 años, ahora hoy no.
I want to thank all of the distinguished senators and members of the Mexican Parliament, and in particular Executive Director Gina Casar. Quiero agradecerle a todos los organizadores. Pienso que esta presentación es una indicación de cuán serio México toma este negocio de cooperación que ha escogido dentro de todo esto y el trabajo de Amexid. Quisiera hablar con ustedes un poco sobre la manera en que la cooperación para el desarrollo ha mejorado y ha entonces involucrado a los proveedores de cooperación sur-sur. Pero quiero decirles por primera vez cómo fue cuando yo visité México por primera vez. Fui invitado por el secretario general del PRI, Donaldo Colosio, en aquel tiempo. Él estaba preocupado en ese tiempo de que de alguna manera quizá los mexicanos no sentían mucha confianza en el sistema electoral de este país. Y bueno, obviamente, ojalá que estuviera vivo Donaldo Colosio en este momento para ver el nuevo rostro. Represented here and here. It's very, very impressive to me. I was here visiting with the PRI as the representative of the Democratic Party of the United States. I wanted to make that clear today so that you would understand which side I am on in the United States. If I appear a little tired today, it's because I had to listen to Donald Trump for too long last night. I hope the reason he wants to build a wall is to keep all of those wonderful Mexicans in the United States who are contributing to our society. I want to first explain to you that over the last 20 years, the world has come together around this issue of development cooperation. It may have started when I attended on behalf of the United States the high-level meetings of the Development Assistance Committee back in the 1990s. I and several others thought that we should be talking about the goals of the development community. What was it that we were spending all of that money for? And the result of that exercise after 2 years became a report on development cooperation in the 21st century that was put out by the Development Assistance Committee. A few years later, it was adopted at the United Nations as the Millennium Development Goals. At the time, the United Nations adopting it meant that every country who was a member of the United Nations adopted the goals as well. But the expectation at the time was that the donor nations would be the ones carrying out serían los que estarían llevando a cabo todo esto utilizando diferentes medidas de asistencia para el desarrollo y utilizando estos objetivos del milenio para el desarrollo. Esto ha cambiado a través del tiempo, a tal grado en este momento que tenemos las metas de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son universales, como nuestro amigo de Uruguay y también como Gina Casar lo ha mencionado. Todas las naciones del mundo tienen la obligación de instrumentar esos 17 objetivos a su propia manera, ¿verdad? Y en sus propias elecciones o decisiones. Ahora bien, es sumamente importante, por otro lado, también que las personas entiendan que ha habido una agenda de eficacia, de efectividad. Es decir, que a través del tiempo hemos aprendido que podemos hacer esto de manera mucho más eficaz y las personas, no solamente los gobiernos, las personas de las sociedades que están desarrollando todo esto, están comprometidas directamente con esto. Es por eso que es tan sumamente importante que las instituciones democráticas de su elección, espero que no emulen a las instituciones democráticas estadounidenses porque tenemos problemas allá, pero las de opción de ustedes, de lo que dar la voz al pueblo de su país. Entonces esto es extraordinariamente importante, es decir, que la participación de estas personas
defina qué es esta participación, esta propiedad, esta pertenencia cuando hablamos de la cooperación para el desarrollo. Entonces, estos principios de la eficacia, de la efectividad se adoptaron inicialmente en París, allá por 1900, más bien por el 2005, sí, y fueron reforzados y 160 naciones se unificaron en Corea. Yo estuve involucrado para crear la Sociedad de Alianza Global para Cooperación para el Desarrollo Eficaz. México ha tenido un papel tan crucial en todo esto y realmente fue maravilloso para mí haber estado involucrado al inicio de esta sociedad global, puesto que México pudo ser el anfitrión de la reunión de esta organización tan importante. Y puedo decirles en este momento que los objetivos de desarrollo sostenible no tendrían significado alguno a menos que los donantes, nuevos proveedores, sur-sur, y los países en desarrollo y las iniciativas privadas y el sector no gubernamental se unifiquen para poder analizar la cuestión de la eficacia en su totalidad. Por tanto, pienso y sé que Gina Casar tuvo un papel muy importante en todo esto y pienso que es sumamente importante entender el papel crucial que México ha tenido en todo esto. También debo decirles que me sentí encantado cuando fui presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo, puesto que trabajé con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, que también ha sido una fuerza atrás de todos estos cambios y también de esta cooperación para el desarrollo. No quiero hablar muchísimo al respecto. Sin embargo, aquellos de ustedes que son miembros electos del Parlamento mexicano probablemente están siempre enfrentados como yo fui confrontado cuando fui testigo a nombre de USAID ante el Congreso estadounidense. Se me hicieron preguntas en aquel tiempo: ¿por qué están gastando ustedes dinero en otros países en vez de gastar dinero aquí? Yo decía en aquel tiempo que mi madre era una escéptica. Mi madre me preguntaba: oye, ¿por qué gastas dinero en otros países cuando tenemos tantos problemas aquí en Estados Unidos? Y yo le decía a los miembros del Congreso que si yo no podía convencer a mi mamá, no debería estar tratando de hacer como mi trabajo ahora ya de adulto, ¿verdad? Entonces esto me llevó a pensar sobre qué es la asistencia, la cooperación para el desarrollo, pero verlo desde un ángulo político. Es decir, esto me llevó a la conclusión de que hay dos aspectos de todo esto. Por un lado tenemos el aspecto humanitario y el otro del desarrollo sionista. He encontrado que por lo menos en Estados Unidos, y creo que ustedes lo encontrarán aquí en cualquier país, que cuando hay un desastre humanitario, sea resultado de un conflicto o el resultado, por ejemplo, de un desastre natural como un terremoto, una enorme tormenta, un huracán, una cosa así, las personas de su país entonces querrán ser útiles. Y sé que México está involucrado, por ejemplo, después del terremoto que se dio, terrible terremoto en Haití, muchas otras crisis naturales que han golpeado a Centroamérica también y a toda la región. Ahora bien, es relativamente fácil convencer quizá de 80-90% de su población de que debe estar participando en operaciones de alivio humanitario. En relación con el desarrollo, sin embargo, es un caso más difícil de defender y uno tiene que verlo a más largo plazo para poder entender entonces por qué es importante. No solamente es el argumento moral que debemos estar ayudando a otros que desean ayudarse a sí mismos, y también tiene que ver con sus propios intereses nacionales. Y pienso, por otro lado, que en la presentación que Gina Casar hizo esta mañana, podemos ver exactamente por qué está en el interés nacional mexicano de participar como ustedes están participando, por ejemplo, en Centroamérica. La manera en que yo decidí analizar la cooperación para el desarrollo no es hablar, digamos, del aspecto general de cómo uno hace el desarrollo, sino desglosarlo en sectores. Por ejemplo, el sector de la salud, ¿verdad? ¿Cuán difícil sería convencer al pueblo mexicano que debe estar preocupado sobre enfermedades infecciosas? Y de verdad, cuán difícil sería convencer a los mexicanos de que se deben preocupar sobre el virus
Zika, o sobre el ébola, o sobre VIH-Sida también. Estas son enfermedades también que no conocen fronteras, pero digamos, la manera real de resolver estos problemas a largo plazo, a la vez que tenemos que apoyar a la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que están enfrentando estos terribles flagelos, es asegurarnos de que las estructuras de atención a la salud de países como Nicaragua, Salvador, Guatemala, sean lo más fuertes posibles, que sean tan fuertes como lo son aquí en México o incluso Estados Unidos. Es extraordinariamente importante que sus sistemas de vigilancia funcionen bien, que sus trabajadores en la salud también funcionen, y sé que México está preocupado de todos estos asuntos. En relación con el medio ambiente, tengo que felicitar a México una vez más por la conferencia de Cancún sobre cambio climático. Esa conferencia, precisamente esa conferencia, mucho más exitosa que la de Copenhague que le precedió, y esa conferencia en México llevó al éxito de la conferencia en París que acaba de tener lugar sobre cambio climático. Solo tenemos que analizar las preocupaciones que tenemos aquí, tanto en Estados Unidos y en México, y estamos unidos en este sentido para ver cómo podemos enfrentar este asunto y enfrentarlo bien, y esto es una de las cuestiones de seguridad humana más importantes de nuestros tiempos, y esto se puede hacer gobernándonos a nosotros mismos en relación con el uso de la energía, pero también a través de la cooperación para el desarrollo. Si no, no funciona. Ahora bien, me sentí muy impresionado al ver, por ejemplo, la relación que México y Estados Unidos y Canadá tienen bajo el Telecán. Y el hecho de que $1,000 millones al día cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, $1,000 millones. Queremos que esto continúe. También queremos ver, por otro lado, que los mexicanos, es decir, las empresas mexicanas, ganen dinero en Centroamérica y en América Latina y en Europa. Y esto no puede suceder a menos que trabajemos en el desarrollo económico en estas otras sociedades. Por tanto, pienso que lo principal que les quiero decir el día de hoy es que aquellos de ustedes que tienen que explicar el desarrollo a sus propias poblaciones tienen que verlo desde el punto de vista humanitario, desde también del interés nacional. Si no, no pueden ustedes defender este elemento. Creo que ustedes ya han empezado este proceso y el hecho de que estamos avisando, informando sobre lo que está haciendo Amexit. Por ejemplo, cuando yo visité China varias veces, y ustedes vieron también todo lo que China está proporcionando en asistencia para el desarrollo oficial. Los chinos no les gusta hablar sobre este asunto con su propia gente, con su propio pueblo, y pienso que eso es injusto para el pueblo chino, porque el pueblo chino tiene también que entender, está en el interés nacional de China hacer esto, y por eso es que China lo está haciendo, por esto es que China es líder en cooperación sur-sur, y por eso México también es líder. Les deseo todo lo mejor, me siento muy alentado cuando veo los 20 años de relación que he tenido con México. Me siento muy alentado, me siento muy entusiasmado, y puedo ver entonces el avance tan tremendo que ustedes han hecho en su sistema político, y este es un paso hacia adelante para ser un líder global. No hay nada, ya no habrá una superpotencia en este mundo. Ustedes y Centroamérica también son una superpotencia. Ustedes son líderes globales en el mundo. Su economía es la 15ª más importante del mundo, y por tanto ustedes incurren en obligaciones e incurren también en responsabilidades para su propio país, para continuar estando involucrado en ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Atwood. Bueno, tenemos unos 5 o 10 minutos para hacer algunas preguntas por parte del público, comentarios. Les pediría de favor, como siempre nos sucede en estos eventos, andamos cortos de tiempo, que pudieran ser muy breves para no retrasar más el panel que sigue, que ya está listo para empezar, y al final yo daría algunas brevísimas conclusiones. Entonces, si alguien quiere hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. Por allá atrás hay una mano levantada, un valiente. Le pido por favor ser breve y directo. Y si se puede presentar también, por favor. Sergio Rodríguez, Fundación Mexicana para Mejorar la Calidad de Vida Rural. Y mi pregunta es para Diego, en virtud de un concepto que para mí ahorita me sonó así como que boom.
interdependencia inteligente. ¿Hacia dónde quieres mover esa parte y cuál sería tu connotación directa para el desarrollo cooperativo en toda la zona? Gracias. Voy a intentar ser breve porque en realidad es un concepto, está desarrollándose con mucha fuerza, pero lo voy a explicar en esto. Más allá de los ciclos económicos, que obviamente hacen que tengamos momentos, más allá de la discusión ideológica legítima, porque si hay algo que yo rechazo es que se quiera pensar que las discusiones ideológicas son algo del pasado, porque la ideología, hay que seguir nombrando esa palabra que no se nombra, hay que saber lo que significa. Ese sistema de ideas por el cual nosotros interpretamos la realidad y que está basado, a su vez, previamente, en una base axiológica, que es una base de valores, que es lo que el cristal o el por donde nosotros atravesamos todo lo que nosotros luego desarrollamos. El mundo, la globalización, o esta nueva globalización, porque ha habido otras anteriormente en la etapa de la humanidad, es tan rápida, ha sido tan impresionantemente rápida y sigue siendo tan rápida, que no hay espacio para pensar, y lo decía muy bien quien decía, no hay un lugar para una superpotencia solamente. El mundo va a una multipolaridad, nos guste o no nos guste a algunos países o a algunos sectores de poder. En el caso de lo que nos toca a nosotros, creo que más allá de las diferencias de desarrollo, medidas, no solamente en el crecimiento económico o en la cantidad de dinero que hay en los países, sino en muchos elementos como puede ser el acceso a determinados bienes públicos, la salud, la educación, la vida. Una básica es medir cuántos niños se te mueren cuando nacen, cuántas madres se mueren al parir, cuántos tienen acceso a determinado tipo de desarrollo psicofísico normal en los primeros 5 años de vida, que es donde se determina las capacidades hacia el futuro de un ser humano. Cuando hablamos de interdependencia inteligente es porque no hay duda de que hoy hay un entramado donde todos dependemos de todos. Ya no solamente porque aprendimos hace 50 años, 60, de que el modelo de desarrollo, sin importarnos lo que estaba pasando en el planeta, hoy nos puso contra la pared, y el medio ambiente y el cambio climático no es una discusión. Asusta, y me alegro mucho de lo que dijo Atwood, asusta que un país como Estados Unidos, en un partido como el republicano, un partido muy importante, varios candidatos, no solo Trump, porque acá se me demoniza a Trump. Yo quiero decirles, muchachos, si es Cruz, quiero verlos a todos ustedes, quiero verlos a todos ustedes, no es Trump. Trump es porque es un personaje bastante que hace que todo el mundo hable de él, pero hay que ver lo que hay atrás de Trump o al costado. Entonces, que se quiera seguir negando la evidencia científica es algo grave. Interdependencia inteligente es intentar comprender, en el caso para México, que México, a pesar de que por un tema de política exterior de posicionamiento, es un país que está en la OCDE, a pesar de la enorme desigualdad que tiene México y de algunos elementos, pero el peso político y el peso de país que tiene México hizo que estuviera en la OCDE, que no es un club de ricos, pongo un ejemplo, pero México tiene que entender que así como tiene que dar mucho más cooperación, tiene que recibir mucho más cooperación. Y la inteligencia está basada en identificar, y ahí viene el trabajo de Amexid, muy bien dónde es que México tiene que lograr un valor agregado de cooperación y dónde es que México da valor agregado a la cooperación. Ese es el trabajo central de una agencia como la que dirige Gina. Por acá. Buenas tardes. Juan Carlos López, Instituto Mora. Es una pregunta para la profesora Casar. ¿Considera usted que instituciones de la banca de desarrollo, como el caso de Bancomext con el Acuerdo de Yucatán, necesitan tener un rol más activo en cuanto al financiamiento de la cooperación internacional para el desarrollo? Es la pregunta. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Sí. O sea, digo, imagínate, o sea, mencionas Bancomext, Fondo Yucatán, creo que inclusive, digo, en ese que es en donde estamos trabajando con ellos, necesitamos un papel mucho más dinámico de la banca de desarrollo de México, definitivamente, ¿no? Estamos ahorita, por ejemplo, una cosa que está haciendo Amexid para el proyecto Mesoamérica se está acercando a Banobras con todo esto de las zonas económicas especiales, y tenemos que ligar esos proyectos. Imagínate tú Puerto Chiapas, lo importante que puede ser
para todo lo que estamos haciendo en la frontera sur. Entonces, sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos en Amexid, es traer a la banca de desarrollo con nosotros. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Allá atrás hay una mano. Damos esas dos últimas. También. El embajador. También. Es que no lo veo. Antes que nada, pues felicitarlo por la excelente posición, a la Cámara del Senado por invitarnos. Como dice la señora Gina Casar de Amexid, esto no es una pregunta, sino una propaganda. Panamá está haciendo un centro logístico para ayuda humanitaria para América Latina. Se quería aprovechar el foro para invitar a toda América Latina al Caribe, a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Caribe y a los países como por ejemplo mi amigo de Turquía, que tienen fondos, que nos ayuden a hacer esto una realidad. Porque como dijo la señora Gina, de aquí a que pase un desastre natural, pidan ayuda humanitaria, aunque la movilización sea rápida, ¿verdad? Muchas veces se llega tarde. Entonces, desde el centro logístico de la zona de Panamá Pacífico, se está organizando un centro de logística de ayuda humanitaria para todo el área. Así que toda la cooperación, y quería pues hacer la propaganda como me indicó la señora Gina cuando estaba aquí. Digo, voy a aprovechar. Gracias. Una más, tenemos chance de una más por ahí. Buenos días, yo soy Jacqueline Aguilar del Instituto Mora y mi pregunta es para Gina Casar en referencia con la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. ¿Usted cree que podría convertirse en un referente de cooperación académica en la región y sobre todo si el foco de la Amexid es América Latina y el Caribe? Sí, claramente. Obviamente no. También tenemos otra iniciativa en CEGIP que fue anunciada recientemente de la movilidad académica. Tenemos que estar seguros de no duplicar. Creo que se habla de un Erasmus latinoamericano. Creo que estamos empezando, pero de verdad creo que exactamente esta iniciativa de la Alianza del Pacífico puede hacer una diferencia en nuestra región, y sí creo que en unos años vamos a estar hablando de esto como un gran logro de la región. Gracias. Muy bien. Bueno, una más y ya. Muchas gracias. Violeta Martínez del Instituto Mora y asociado con Mexi. Esta pregunta es para el señor Atwood. Bueno, básicamente, I would like to know how can we talk about ownership if Mexico private sector is not supporting or financing knowledge sharing, just like other countries are doing. I can quote, for example, Korea or other countries. So I would like to know how can we make them to do this? I think this is very important, so I would like to know your point of view. Thank you. I can't say that I understand the situation here, but I can tell you that in many countries, you've mentioned Korea, the private sector thinks that development cooperation is the way in which they can participate and compete in the global economy. It seems to me when you consider la clave es que cuando nosotros pensamos que esta asistencia de ayuda es un porcentaje menor de los flujos que entran al mundo de desarrollo, la mayor parte es la inversión directa. Una de las claves es descifrar cómo se puede utilizar la ayuda para instar y mejorar esta inversión. Yo considero que el punto que yo haría acá
es que las compañías que están pensando acerca de invertir en países en vías de desarrollo tienen que ver los riesgos. La cooperación eficiente es la forma como eliminar o mitigar dichos riesgos. Esta inversión sigue al desarrollo. El sector privado comprendió esto y entonces han sido los campeones de ese tipo de cooperación oficial y no oficial. Muy bien, Gracias. bueno, voy a dar unas conclusiones muy breves, muy rápido, sobre todo tareas que creo que podemos retomar los parlamentarios. Solamente algunas reflexiones primero, insisto, muy breves. Decía Gina que la agencia no es nueva, pero sí creo que el tema sigue siendo nuevo, ¿no? 5 años con la agencia, pero el tema sí sigue siendo nuevo, aún no es parte de nuestra cultura. Creo que seguimos todavía muy acostumbrados a pensar en nosotros mismos como un país receptor de cooperación. Todavía no hemos dado, ni siquiera entre quienes formamos parte de las instituciones del Estado, este cambio mental de que ahora también tenemos que ser donantes, y en eso creo que es una de las cosas básicas en las que tenemos que trabajar a partir de ahora ya de manera sostenida y con una estrategia y con un plan que pues yo creo que podemos empezar a trabajar a partir de la creación de un grupo de trabajo, ¿no?, entre parlamentarios junto con la MEXID, y veremos si hay que incorporar a otros actores en su momento. Pero para esto y para varias de las cosas que mencionó aquí la maestra Casar, como la parte del fondo, la parte del fondo especial, el tema presupuestario, en fin. Un tema también que me pareció muy relevante es lo que nos decía el señor Atwood sobre cómo explicar a la gente, si bien también comentaba Diego, pues que es una batalla que probablemente nunca vamos a ganar, lo tengo clarísimo. Cada vez que uno pide ayuda, hasta para, y siempre lo pongo de ejemplo, ponemos tweets para pedir ayuda, de pronto cosas de UNICEF, y la gente nos dice, igual que la mamá del señor Atwood, bueno, ¿por qué tienes que dar dinero a niños en otro lugar si tenemos niños de la calle en la glorieta de Insurgentes, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que esa batalla es muy difícil de ganar, como decía Diego, sí me pareció muy útil la explicación que nos decía el señor Atwood. O sea, hay que incorporar el tema de cooperación como parte de la estrategia para la consecución de nuestros intereses, y eso pasa por creérnoslo nosotros mismos, ¿no?, los que estamos en el Congreso, y empezar a hablar de esto con más y más y más actores estatales, también incluso también a nivel local. El tema de educación es clarísimo, esto que decía Gina de, bueno, vamos ahora a acoger estudiantes de otros países, especialmente de la región. Bueno, si entre todos no superamos los bajos niveles de escolaridad o no mejoramos nuestra calidad educativa, pues nunca vamos a superar los temas de pobreza. Eso es básico, y eso tiene un impacto, por supuesto, en los problemas de migración. O sea, si la gente de Guatemala, Ecuador, igual que los mexicanos, no podemos tener mejores niveles educativos y mejores trabajos, pues no se va a arreglar jamás el problema de migración, y tampoco el problema de seguridad, y tampoco el problema de crimen organizado, en fin, ¿no? Entonces creo que incorporar este tema de la cooperación como un elemento que nos puede ayudar a superar nuestros propios problemas en un mediano y largo plazo es fundamental para poder explicar la importancia del tema. Cambio climático lo mismo, seguridad, cualquier tema que podamos ver es lo mismo. Y por último, Gina, yo creo que también lo platicamos alguna vez, pero creo que a partir de esto hay que darle más forma, poder incorporar al Congreso mexicano al catálogo de instituciones oferentes de cooperación. O sea, ahora nos decían, vamos a acoger 100,000 estudiantes extranjeros. Bueno, pueden venir aquí a hacer pasantías en cualquiera de las comisiones. Si cualquier tema que estén estudiando, aquí hay una comisión que tiene que ver con el tema. Entonces, los podemos acoger, que vengan, que estén aquí, pasantías, o simplemente, en muchos países cuando uno va de cajón te invitan a hacer un tour por sus instituciones y te explican cómo funcionan. Yo creo que países de nuestra región, Centroamérica, el Caribe, podrían aprender mucho de cómo
el Congreso mexicano hace las leyes, en fin. Entonces, bueno, estas son las conclusiones que yo quería dar. No sé si... Sí. Gracias, y creo que se me olvidó, mi equipo me lo puso en mis apuntes, pero tenemos por instrucción presidencial que hacer un catálogo de capacidades, y creo que lo platicamos cuando estuvimos reunidas. Creo que es muy importante que saber cuáles son las capacidades que podemos dar. Y les voy a dar un ejemplo de esto de cooperación, que también lo tenía que haber dicho, que es el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nació de un esfuerzo de cooperación. Se hizo un proyecto de cooperación con Japón y de ahí nació el CENAPRED, que después ahora estamos exportándolo. Entonces ahora es cooperación que ofrecemos. Entonces es un ejemplo que deberíamos a lo mejor de poner un casito así de estudio, porque es perfecto como vemos que una recepción de cooperación crea. El CENAPRED es de verdad un orgullo nacional y es conocido internacionalmente. Aquí veo a Silvia diciendo que sí, ya está el CENAPRED registrado como un gran cooperante en México, y creo que es un ejemplo que pueden usar para explicar por qué la cooperación para el desarrollo sí sirve. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros panelistas, y bueno, vamos a dar paso al siguiente panel, que ya están aquí los ponentes. Gracias.